Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el capítulo 21. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán pescados. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Y los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiese preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro que cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te ceñirán y te llevarán a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntese, hermano, por favor. Buenos días, hermanos y hermanas. Estamos en el tercer domingo de Pascua y nos encontramos con la tercera vez que Jesús se les apareció a sus discípulos, nada más que hoy se les apareció a la orilla del lago. San Juan nos cuenta cómo fue que sucedió este acontecimiento. Solo hay que tener en cuenta que San Juan cuenta la historia, pero hace una aplicación. Cuenta lo que sucedió y dice por qué sucedió. ¿Cuál es la razón de esa? Sencilla. Los historiadores ubican la muerte del apóstol San Pedro aproximadamente entre el año 62 después de Cristo, entre el año 62. San Juan muere después del año 100, que significa que ya habían pasado más de 40 años de la muerte del apóstol Pedro. Entonces, cuando él escribe su evangelio,
él hace algunas aplicaciones y dice, esto lo dijo Jesús en aquel tiempo haciendo referencia a lo que iba a suceder después, porque después, cuando él dijo esto, no entendieron, pero después entendieron porque se cumplió, porque hizo esto y esto, porque San Juan va a morir muchos años después, exiliado en una isla de Patmos, me parece que se llama la isla, donde va a ser expulsado. Allá va a ser expulsado, allá va a morir. Él va a ser el único apóstol que no va a morir derramando su sangre, va a morir exiliado. Se le conoce como mártir también, ¿verdad? Pero no fue martirizado como hasta morir como los demás apóstoles. Pedro va a morir crucificado, cabeza abajo. Por eso le habla de la atadura, de cómo va a ser atado y cómo era la forma con la cual iba a glorificar a Dios. Pero lo que nos interesa en el Evangelio de hoy son unos puntos centrales. Primero, ¿quién nos presenta el Evangelio que es el líder de los apóstoles? Pedro. Es Pedro el líder, es Pedro la cabeza. Dice que estaba Pedro y estaban otros discípulos ahí del Señor, y Pedro dice, voy a ir a pescar. Y viene y le dice Tomás, voy contigo, uno. Luego Natanael le dice, voy contigo también. Luego le dice los hijos del Zebedeo, vamos a ir contigo también. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Santiago y Juan. Van 4. Y los hijos del Zebedeo y otros 2 discípulos, 4, 5, 6. Y Pedro, 7. ¿Verdad? ¿Qué significa? Que solamente faltan, ¿qué? ¿Cuántos? 4. ¿Verdad? Si van 7 a pescar, solo faltaban 4 discípulos, porque Judas ya no estaba. Y se van a pescar. Vamos pues, y se fueron a pescar. Pedro toma la iniciativa y todos los demás lo siguen. Esto es importante, ¿verdad? Pasan toda la noche tirando la red, intentando pescar, y no cogen ningún pez. Ya amaneciendo, ven a un hombre que está a la orilla del lago y les dice, muchachos, ¿han pescado algo? Y ellos les dicen, no hemos pescado nada. Tiren la red a la derecha, les dice. Tiren la red a la derecha. Miren, de los apóstoles podremos hablar mucho, que tenían muchas imperfecciones, eran impulsivos, eran cobardes, pero hay una cualidad que sobresale en ellos. ¿Y saben cuál es? Que eran obedientes. Eran obedientes. Ellos decían, bueno, está bien, si tú lo dices, hagámoslo. Como cuando Jesús llamó a Pedro y a Santiago y Juan, ¿verdad? Que después de predicar le dice, vamos a pescar mar adentro. Y les dicen ellos, Señor, pero hemos pasado pescando toda la noche y no hemos agarrado ni un pez. Tiren la red. Y dice que llenaron 2 barcas con aquella red que llenaron. Eran obedientes. Hoy escuchan una voz de un desconocido que no saben quién es y les dice, tiren la red a la derecha de la barca. ¿Cuántas veces la habrán tirado a la derecha o a izquierda durante toda la noche? Muchas veces. Pero hoy alguien les dice que la tire a la derecha. Y viene como que los pescados estaban jugando, ¿verdad? A un lado, jugando. Vienen ellos y tiran la red. Y cuando sienten que está repleta de pescados, Juan reacciona y dice, es el Señor. Es el Señor. Después de tirar la red y ver el milagro, tras el milagro, Juan reconoce que es el Señor. Cuando Pedro oye que es el Señor, se ciñe la túnica, se amarra la túnica y se tira al agua a nadar. Se tira. Los demás discípulos van detrás de él. Ya llega Pedro, llegan los demás discípulos, llegan todos ahí y ven que antes que ellos alguien ya pescó y es Jesús. Y saben que todavía está ese lugar donde se apareció Jesús. Está una capillita a la orilla del mar de Galilea, donde está esa gran piedra donde Jesús tenía el pescado asado.
Los que fueron la vez pasada con nosotros se acordarán y van a ver que ahí está esa piedra, está la capillita. Y los que vayan hoy este año pues con nosotros a la peregrinación van a ver ese lugar donde Jesús se les apareció por tercera vez a sus discípulos a la orilla del mar. Ahí está ese lugar. Y Jesús les dice, traigan de los pescados de ustedes. Y es interesante porque San Juan pone mucha atención, mucho énfasis en algunos detalles. Primero, la red que la tiran a la derecha. Pedro, que es el que toma la iniciativa para emprender la tarea de ir a pescar, y la cantidad exacta que nos presentan de los peces que pescaron. Dice que eran 153. 153. Algunos exégetas y algunos historiadores están de acuerdo en que esta cantidad que San Juan da hoy es porque, según estudios geográficos de ese entonces, se conocían hasta la fecha 153 ciudades, como las ciudades importantes, ¿verdad? Eran las que se conocían hasta entonces. Algunos dicen que por eso fue que puso ese dato y tiene mucha lógica, porque estamos hablando de un texto meramente misionero, porque al final Jesús vuelve a llamar a Pedro, así como lo llamó a la orilla del mar, cuando lo llamó por primera vez, ven y sígame y te haré pescador de hombres. Hoy también Jesús le dice, después de haberlo cuestionado, le dice, sígueme, por segunda vez, lo llama nuevamente. Entonces 153 peces grandes, y lleva Pedro la red y se la presenta al Señor, y Él les empieza a dar de comer. En ese ambiente surge una situación. Ahí está Pedro, Santiago, Tomás, la mayoría de los discípulos están ahí. Y Jesús pone contra la espada y la pared a Pedro y le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Es una cuestión fuerte, ¿verdad? Porque ahí está el discípulo fiel, que supuestamente es Juan, que se estuvo hasta el pie de la cruz y hasta el final. ¿Me amas más que estos? ¿Y qué le responde Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. ¿Me amas más que estos? Bueno, apacienta mis corderos. ¿Cuáles son los corderos? Los corderos son las ovejitas chiquitas, son los chivitos, vamos a decir, de las ovejas madres, ¿verdad? Son los carneritos chiquitos. Entonces, apacienta mis corderos. Apacentar significa cuidar, proteger, eso significa, ¿verdad? Estar al pendiente de ellos, apaciéntalos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús no le dijo, eres un mentiroso. No, sabe que Pedro está hablando con la verdad. Sabe que en su corazón hay amor hacia él. Y Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Las ovejas son los animalitos más grandes y pastorear significa dar de comer, dar de beber, alimentar. Eso significa. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristece de que Jesús le hubiese preguntado por tercera vez si lo quería. ¿Por qué se entristeció? Porque me imagino que ha de haber venido a su memoria cuando lo negó 3 veces, ¿verdad? Entonces significa que si me está preguntando 3 veces es porque no me cree. Ya me va a decir, no seas mentiroso, acuérdate que me negaste hace como 3 semanas y dijiste que no me conocías. Pero Pedro apela al ojo de Dios que lo ve todo y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. El Señor le contestó, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, protégelos, cuídalos, llévalos al lugar seguro, apacienta mis ovejas, pero también aliméntalas, aliméntalas. Mis ovejas. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de hacer en Pedro? En primer lugar, lo está haciendo viajar en el tiempo.
que hace algunos días Él lo negó. Y cuando hablamos de la derecha, estamos hablando del lado de la misericordia. Miren esto, Pedro tomó la iniciativa, voy a ir a pescar, sí, pero una iniciativa sin Dios es una iniciativa que no obtiene ningún fruto. Por eso cuando Jesús ve que ya están cansados y todo, les quiere dar una lección. No son ustedes, soy yo. Y por eso les dice, tiren la red a la derecha. Mateo 25 nos habla que en el juicio final, unos serán puestos a la derecha y el otro a la izquierda. Los de la derecha irán al cielo y los de la izquierda a la condenación. Entonces, la derecha es el lado de la misericordia. Entonces, si van a ir a pescar, no es con látigo en mano, no es con leño en mano con el que van a convencer a las personas y las van a traer a mí. Quiero que lleven en ustedes el espíritu de la misericordia. Esa misericordia que tú hoy estás experimentando de parte mía, al perdonarte, al confirmar tu fe, al levantarte de donde has caído, eso mismo es lo que tú tienes que hacer con tus hermanos. Y después le dijo, sígueme. Después que le dijo, tú sabes que te quiero, entonces le dijo, ahora sígueme. Hermanos, ¿cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia no es ajusticiar ni condenar. A nosotros los sacerdotes se nos olvida que el Señor nos ha puesto delante de la iglesia para poner de manifiesto su misericordia. Se nos olvida que nosotros como sacerdotes estamos para alimentar, para proteger al pueblo de Dios, no para destruirlo. Por eso da tanto tristeza cuando escuchamos a veces que hay sacerdotes que expulsan a gente de la iglesia, que los maltratan, los humillan o les gritan, cuando todos los que están aquí vienen por amor a Dios y es buscando al Señor. Y cuando de repente nosotros, como sacerdotes u obispos, vemos al Papa, es un Papa tan bueno, ¿verdad? Generoso, que se preocupa por todos y anda viendo cómo ayuda a las personas. Ese es el espíritu de la iglesia. Ese es el espíritu que todos nosotros tenemos que tener. El espíritu de la misericordia, de la compasión. Hoy nos habla el Señor que no son mis ovejas, son las ovejas de Él. Es su rebaño. Ustedes y yo somos el rebaño de Dios. No somos rebaño de otra persona. Y es Él quien nos alimenta y quien nos invita a alimentar a las demás personas. Es cierto, hay que poner de nuestra parte, pero la obra es del Señor. Ay de aquel, ¿verdad?, que sirve de piedra de tropiezo para los demás en la iglesia. Ay de aquel que solamente anda buscando la forma cómo servir de piedra de tropiezo para criticar, para destruir la fe, para matar la esperanza de otra persona que va a la iglesia. No se da cuenta que a quien está dañando es a Jesús mismo. No, Padre, pero es que esa gente es hipócrita. ¿Y a ti qué te importa? ¿O es que Dios te puso como juez de su iglesia? Ni a Pedro lo puso. A Pedro le dijo, apacienta mis ovejas. No le dijo, edúcalas. No le dijo, arréyalas. No le dijo, maltrátalas. No. Apacienta, alimenta mis ovejas. Porque son las ovejas de Cristo. No son nuestras ovejas. Por eso da tanta tristeza cuando a veces sacerdotes o laicos o religiosos, en vez de ver a la iglesia como el pueblo de Dios, los vemos como nuestros enemigos y buscamos la forma como matar la fe. ¿Cómo? Muchas veces burlándonos, muchas veces poniendo de manifiesto los defectos de los demás. Hermanos, la misma palabra de Dios nos pone de manifiesto los mismos defectos de los propios apóstoles. Cómo se equivocaban los pobrecitos, cómo fallaban, pero saben, a pesar de eso Dios no los descartó. Hoy vemos a un Pedro avergonzado porque ha negado al Señor, le ha fallado. Pero ¿qué hace el Señor? Confirma su fe. Y miren, y aquí un dato interesante, ante todos podrían haberse sentido, nosotros no es importante, porque nosotros no negamos al Señor, nosotros no fuimos cobardes, nos escondimos, pero no lo negamos. Juan, yo estuve fiel hasta el final. ¿Y qué hace Jesús?
levantarlos sobre todos ellos y decirles, ¿saben una cosa? Él me ama más que ustedes. Él me ama más que ustedes. Y así le dice el Señor, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Y al final le responde, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que hay en mi corazón. Cuidado. Cuidado y nos equivoquemos también nosotros, pensando que nosotros amamos más al Señor porque no fallamos, porque no nos equivocamos, y puede hacer que aquel que se da en los dientes, se levanta aquí, cae allá, se levanta aquí, cae allá, ese ama más al Señor. ¿Saben por qué ama más? Porque lucha más, se esfuerza más. Claro, seguir al Señor si a mí no me cuesta, y todo es bonito, no tengo pruebas, no soy sagrandeado, no soy pescoceado como el diablo, ¿verdad? No soy perseguido por él. Pues fácil, yo sigo al Señor, qué bonito, ¿verdad? Pero alguien que es perseguido por el demonio, tentado, acosado, ¿verdad? Calumniado, criticado, y si a pesar de eso sigue al Señor, ¿qué significa? Que ahí le está demostrando a él cuánto lo ama. Entonces, no nos escandalicemos cuando alguien está luchando. Yo sé que hay personas que se escandalizan y a veces el Padre Jesús, miren a quién tiene sirviendo en la iglesia, miren que los acólitos, miren quién está leyendo, miren quién está dando la comunión. Yo no soy Dios para juzgar. Yo solo quiero decirle algo. Yo estoy aquí para ayudar a que todo aquel que quiera buscar al Señor se encuentre. No estoy aquí para servir de piedra de tropiezo ni obstáculo para que alguien se acerque al Señor. Todo el que quiera venir con un corazón sincero y con un deseo firme de querer buscar al Señor, querer servirle al Señor, las puertas de la iglesia están abiertas. Y eso hay que decirlo. Y es lo que yo trato de poner en práctica todos los días. No estoy aquí para señalar defectos, no estoy aquí para rechazar o cerrar las puertas a alguien. No, porque Dios no me ha puesto para eso. Dios me ha puesto para que las personas se acerquen a Él, se encuentren con Él. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.